adentro escrito con palabras. Para los números entre el 20 y el 60. Por ejemplo, si el número fuera 43, debe mostrar la palabra, por pantalla, mejor dicho, 43. Yo lo hice así. No sé si se ve. Zoom, por favor. ¿Cómo era? Control. ¿Se ve? Bueno, lo hice con una función y después abajo puse muchos números. Pero nada, en función del número que entra en la función, verifiqué si era mayor a 19 y menor a 61 porque era lo que pedía el ejercicio. Y bueno, agarra la primera parte del array, lo traduce, después agarra la segunda parte, también lo traduce. En el caso del 20, está el caso de que si es 20 es 20. Entonces, nada, le puse un condicional de if. Y después toda la segunda parte, el 1, 2, 3, 4, lo fui haciendo así. Y nada, una vez que entran los dos, doy la respuesta. Y le sumo un i en caso de que sea 29, 20, 33, así. Y si no, bueno, quedaba como 20, 30, 40. ¿Quedaba? Bien, Bien. perfecto. ¿Alguien lo hizo distinto? Emanuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo lo hice con dos vectores, básicamente. Vectores asociativos. Bueno, ¿querés mostrar? Bueno, un segundito. Una de las cosas que, mientras comparte el compañero, una de las cosas que pasaba con este ejercicio era un poco, y que justamente el rango numérico que se busca, está un poco a propósito, es cómo hacían la unión entre la decena y la unidad, ¿no? Muchos agarraron y pusieron directamente para todos los números una Y como nexo, y eso claramente está mal, ¿sí? Porque no se escriben de la misma manera siempre todos los números. Entonces, otros fueron por el camino de hacer los casos específicos. Algunos usaron switch, otros usaron if, pero por lo general van a ver que no llegamos y casi nunca vamos a encontrar una única solución, si formas o enfoques de cómo resolverlo, ¿no? Así vimos uno que con validaciones y con diferentes tipos de switch llegaba a lo que pedía. Y ahora vamos a ver acá el Emanuel. Contanos qué hace tu código. Bueno, yo lo que hice, bueno, hardcodeé el número, fui probando directamente. No me enfoqué mucho en eso, pero hice un vector asociativo para unidades y otro para decenas. Y sí, trabajé en el caso específico del 20, que se dice distinto. Bueno, ahí hice una excepción, que cambio el valor de 20 por 20, cuando es eso. Y después simplemente agarro el número y le saco el resto para quedarme con la parte de las decenas. Cuando coinciden las decenas con la clave del vector asociativo de decenas, tengo que usar ese valor. Y lo mismo, bueno, para las unidades uso el resto. Perfecto. Fíjense que la estructura lógica es distinta, ¿sí? Se mantienen lo que son las validaciones, pero particularmente al usar dos arrays se achica un poco lo que es el código, ¿no? En términos más generales. Genial, gracias
Emanuel, No, ¿alguien nada. más lo hizo distinto? ¿O quiere mostrar? Yo lo hice con una función. Genial. ¿Querés mostrar, Alejo? Bueno, a ver. ¿Se ve? Se ve. Dale bastante zoom porque se ve chiquito. Ahí. Perfecto. Acá uso un random para que me dé números al azar, porque si no, no tenía bien cómo probar. Y después lo que hice fue separar el primero y el segundo número y Bien. evalúo por separado. Si el primero es un 2, ya le asigno el 20. Si primero es un 2 y el segundo número es un 0, ya le asigno 20, y si no 20. Bien. Con, Hiciste con la- la diferencia claro. de cómo se escribe. Exacto. Y el resto, como son todos iguales, le puse los que correspondían. Y después acá hice una función que me traduce el número a palabra con un switch. Y después, bueno, si es 20, digo, si no es 20, le agrega la i. Y si es 20, directamente, perdón, si está entre 20 y 30, no le agrega la i. Y si es mayor a 30, digamos, le suma directamente el 20. O sea, acá quería 23, acá quería, no sé, 34. Claro. La Perfecto. función. Ahí el único comentario que te hago es que no es necesario cerrar la etiqueta de script de PHP. ¿Sí? O sea, vos una vez que lo abrís en este archivo, mientras vos no vayas a interpolar ni agregar Claro. ningún tipo de código que no sea PHP, no es necesario abrir y cerrar. ¿Sí? O sea, directamente abrís. Es más, en la mayoría, lo van a ver, de los archivos que son puros de PHP, se abre la etiqueta y se suele no cerrar. ¿Sí? Ok. O sea, queda sin cierre final. Listo. Es algo que se suele usar por ahí ya en las versiones más nuevas, siempre y cuando, de vuelta, claro, el archivo contenga únicamente código PHP. ¿Sí? Buenísimo. En este caso, vos, mientras separes así, ya se sabe que ese archivo, desde la primera apertura del script hasta el final, internamente va a manejar todo código que va a ser interpretado por el... Sí, por eso lo aclaré, Luca, porque el fin, si se quiere, era justamente cuando se incrustaba dentro de HTML, porque uno necesitaba avisarle al intérprete que hasta acá llegaba. Ahora, cuando el archivo es completo de PHP, solo necesita la apertura y después el cierre lo toma como que es todo. ¿Sí? Así que es normal que algunas extensiones que formatean el código le saque la última llave de cierre, así que no se preocupen. Genial. Gracias. Bárbaro. Gracias, Alejo. Bien. Fíjense que vimos 3 formas estructuralmente distintas, ¿sí? Con enfoques algunos similares en el uso del switch para los diferentes casos, en otros no por ahí con el enfoque de vectores, pero como vemos es un ejercicio que se puede, con lo que conocemos, se puede encarar de varias formas, ¿sí? Siempre y cuando por ahí la trampa que tenía particularmente este ejercicio era que contemplen el caso específico del 21, ¿sí? Después lo demás era más como lo pensaban ustedes. Bien. Rubén. Sí, ¿qué tal? Mira, tenés una consultita. En el ejercicio 2, a mí me quedan los días de la semana y los meses en inglés. ¿Eso es normal o tengo que hay alguna forma de mostrarlo en español?
Sí, eso es porque te toma lo que está definido en el sistema operativo, ¿sí? Uno puede configurarlo, ¿sí? Dependiendo, eso se tiene que configurar del lado de lo que es el time zone, del lado del servidor, y de esa forma, cuando uno maneja fechas, ¿sí? o genera un nuevo date, usando la función, permite de que no pueda sobreescribir, en este caso, la región, ¿sí? Hay dos formas. Una es entrando en el servidor, ¿sí? En este caso el Apache, en una parte de configuración, y forzar de que no utilice el sistema regional del sistema operativo, o la otra es en la parte más de arriba del archivo, ¿sí? En una de las primeras líneas, colocarle lo que tiene esta página, que básicamente es avisarle qué sistema de regionalización va a utilizar. Es un estándar, ¿sí? Se suele dividir por continente y después por país y después por ciudad. Eso permite que cuando al momento de PHP, cuando vaya a dar de alta una nueva fecha, lo tome con, por ejemplo, el signo pesos para lo que es la moneda y el GMT-3, que es el UTC, que es la región horaria que utilizamos nosotros. ¿Sí? Eso por las dudas, más que nada porque está bueno también saberlo, porque muchas veces van a toparse con que corren su código en otra máquina, ¿sí? Que no necesariamente la de ustedes, o cuando tengamos que subir a algún servidor, les va a pasar de que si no está bien configurado, les pase de que ponen, no sé, una nueva fecha y en lugar de decir las 6 de la tarde, dice las 3 de la tarde. ¿Sí? Y eso justamente porque por defecto toma el GMT 0, que son 3 horas menos de lo que tenemos nosotros, ¿sí? en Argentina. Y asimismo, si el día de mañana quieren configurarlo por alguna necesidad de la aplicación que están haciendo, por ejemplo, que la región de la aplicación sea Estados Unidos, Europa, lo que sea, lo pueden modificar desde ahí, ¿sí? Con esa documentación. Bien. Hasta acá. ¿Dudas sobre el ejercicio 5? ¿Tienen alguna duda con otro? Perdón, profe. ¿Se me escucha? ¿Sí? El 5, yo recién acabo de ingresar, no sé si estaban hablando del 5 justamente. Yo en el 5 no busqué cómo resolverlo, se me ocurrió un montón de maneras que no funcionaban. Y bueno, confieso, consulté al ChatGPT y me mandó a usar una función floor. ¿Y lo desarrollaste con eso, Jonathan? ¿Querés compartirlo? Sí, lo desarrollé con eso, ahí le muestro. Bien. Igual la idea era justamente los 3 ejemplos o los 3 casos que estuvimos repasando, tenían que ver un poco más con el manejo de las estructuras de decisión y ver cómo hacer las validaciones, un poco manejo de RAID, pero también con estructura de decisión para ver, dependiendo el primer número en algún caso, cómo era el comportamiento y también algún tipo de resolución condicional, ¿no? Si es 20, la forma en la que lo tiene que mostrar es una, si es 20 y algo, el nombre ya cambia, entonces tenía una mezcla de manejo de RAID, por ahí en algún caso lo resolvían de esta manera, manejo de estructura de decisión y esta cuestión condicional. Mostrarlo para que se vea que hay funciones que por ahí te sugiere utilizar, que lo resuelven, pero con lo conocido y lo aprendido en la primera clase era suficiente para resolverlo.
¿Estás ahí, Jonathan? Sí, ¿no? Sí, me habían muteado, profe, ok. perdón. No, por favor. Bueno, a ver. Básicamente, bueno, yo acá lo que hice son 2 arrays, ¿no? Con clave valor. Y bueno, si el número es mayor a 20 y es menor a 60, y si el número es mayor a 20 y menor o igual a 29, bueno, que me dé el resultado, y de las decenas que me use ¿no? Que me use el 20. Pero acá es el tema que la verdad, y hasta entiendo que es el número dividido 10, ¿no? Lo que hace. ¿Se me escucha o no? Sí, 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 te sí, escucho. se escucha, Sí, se sí. escucha. Lo que entiendo yo, creo que lo que hace, creo que lo que hace es el número dividirlo en 10. Bueno, acá yo lo escribí porque lo había leído. Para obtener la decena. Y después se fija el resto y el resto lo redondea. Pero la verdad que yo creo que debe haber mejores formas de hacerlo y esto no me quedó muy claro. Sí, mira, hubo una resolución muy similar que presentó otro compañero, no me acuerdo quién fue, pero básicamente hizo lo mismo y utilizó el módulo para ver cuál era el valor entero y el resto para ver la otra parte, ¿sí? Claro. Independientemente de la función que utilices, el concepto era el mismo, ¿sí? Ok, genial. Yo recién acabo de ingresar a la clase, profe, no vi nada de lo anterior, por eso disculpa si hoy es No, algo que repitieron. pero para que te lo lleves, o sea, básicamente la estructura de la solución era la misma, independientemente de esa función en particular, pero básicamente hacía lo mismo, ¿sí? Ok, genial. Genial, muchas gracias. Por favor. Yo mientras aprovecho, porque vi en algunos de los casos de los primeros ejercicios que estaban resolviendo, muy puntual, ¿no? Pero en la estructura del for, yo lo voy a poner acá en el chat, así se entiende el comentario. Bien. Ahí está. Lo están viendo. Dice, inicializa la variable i en 0, evalúa la condición, incrementa. La forma en la que se ejecuta este for es que primero incrementa y después evalúa la condición. Hay algunos ejercicios que justamente utilizan el valor i. ¿Se acuerdan este ejercicio que había que contar una cantidad de números mientras que la suma no supere el 1000? ¿Sí? Y en ese caso muchos utilizaban la variable i para ver la cantidad de números que se había sumado. Lo que pasa que en el momento que evalúa la condición, primero hace el incremento y cuando lo mostraban creo que les daba algo de 45, cuando en realidad si iban sumando los distintos números en 44, creo que eran 44 iteraciones, el número 44 sumado hacia atrás, esa cantidad de veces era el número correcto. Tengan en cuenta esto porque el for incrementa antes de evaluar la condición, ¿sí? No al revés. Pero bueno, algo muy puntual, pero para que lo tengan en consideración. Sí, en el for, probalo, hacelo, ponelo en un código y fíjate qué es lo que va sucediendo, cómo es la secuencia, cómo va sucediendo, que era un poco lo que les decíamos en la primera clase. Por ahí las primeras tienen mucho que ver con asimilar el lenguaje, con lo cual experimentar este tipo de cosas o probar cómo se van dando, hacer pruebas más de escritorio. Pero sí, en estos casos muchas veces cuando usaban esa variable, terminaba dándoles mal el resultado. Muchos lo pasaban a otro contador para que solamente incrementara cuando entraba dentro del for. Pero cuando hace la evaluación o cuando se ejecuta el for, lo primero que hace es incrementar y después evaluar la condición. Profe, ¿hay una forma de depurar esto? Porque, o sea, yo quería ir probando cómo iban cambiando las variables y no encontraba la forma.
Sí, podés ponerle un eco y vas viendo qué es lo que va pasando. Después otra que mencionamos en la primera clase, pero esto se utiliza más cuando, lo podés usar también con con cualquier otra variable, pero cuando es un array sí o sí tenés que ir por ese lado, porque si no, no podés ver el contenido con un eco, que es el var_dump. ¿Sí? Var_dump y entre paréntesis la variable que vas a analizar. Pero si no, con un eco vas Eso lo viendo el muestro, valor. hago un eco del var_dump y es la única No, forma que tengo, digamos. o usas un eco, que es para una variable, cualquier variable, una variable Sí. que contenga un número, un dato, cualquier dato, o podés hacer un var_dump de esa variable, pero si es un array solamente con un var_dump. O sea, si le pones un eco a un array, te Claro, va a tener un error. pero lo muestro, o sea, yo lo que decía, ir parando línea por línea en el editor de Visual Studio Code. No hay forma, digamos, en la página ya ves todo directamente el resultado final. Yo quería Sí, ir sí. dando vuelta en el bucle, por ejemplo, no hay forma. No hay un depurador como, no sé, qué sé yo, no sé, Visual Basic, que le pones un punto de interrupción y lo vas ejecutando. Ahí igual una cosa o sea, hay herramientas, ¿sí? Dentro de los editores de texto, por ejemplo, en el Visual Studio Code, alguna extensión permite meter puntos de quiebre y frenar la ejecución. ¿Sí? Eso lo hace mediante unos scripts que va de alguna forma simulando una especie de ejecución pausada, ¿no? Entonces, eso con extensiones se puede hacer. La realidad es que la forma por ahí de más clásica de hacerlo es con un var_dump o con un eco. Más que nada porque no siempre la extensión esta que muestran se comporta de la mejor manera, ¿no? Estamos hablando de una simulación. Entonces puede ser que hay cosas que no funcionen del todo bien, pero es un aproximado de lo que podría llegar a ser un debug en otro lenguaje que conocemos, ¿sí? La recomendación es que vayan a lo tradicional. Más que nada porque se garantizan de que lo que muestre el eco, el var_dump, eso no hay forma de que esté alterado, ¿sí? Lo demás, bueno, cuando se hacen automágicamente, puede ser de que algo no funcione del todo bien y dependiendo también, va a depender mucho de la complejidad de la aplicación, ¿sí? No es lo mismo una aplicación que hace 2 sumas a una aplicación que tiene varios procesos que se van ejecutando, ¿no? Varias partes del código que se van ejecutando. Así que sepan que está, tómenlo como una herramienta más. Ahí, Franco, sumo una cosita esto no es la intención de la cursada complicarla, sino arrancar por lo básico, ¿sí? Digo, cuando alguien emprende a sumar, no te dan una calculadora, sino que te dice, che, la lógica de por qué 1 más 1 es igual a 2. Acá, más o menos parecido en este sentido, es decir, con var_dump van a poder, de hecho va a ser la herramienta que más van a utilizar para depurar y para encontrar los errores. Pero bueno, lo que no quita de que lo mismo que hablábamos el otro día de librerías y de funciones por ahí un poco más menos conocidas o más raras, intenten ir por lo más conocido, después sí, en la medida que van adueñándose del lenguaje, del stack tecnológico, pueden ir metiendo más cosas. Esto teniendo en cuenta que después, en la velocidad que hay que resolver por ahí un ejercicio o lo que fuere, es mejor ser dueño de algo básico, pero que te permite resolver, a tener una función que no sé cómo se comporta o alguna librería que todavía no estoy muy acostumbrado y les complica la vida. ¿Sí? ¿Dudas de otros ejercicios o de cosas que hayamos conversado en la clase anterior? ¿Arrancamos con los temas de hoy? Ok, Bueno, dale nomás. vamos.
Bueno, me arranqué casi por el final, más o menos. Hoy vamos a ver programación orientada a objetos. Primero vamos a arrancar con dos temitas, el tema de funciones definidas por el usuario, o sea, funciones que nosotros generamos, y después inclusión de archivos, que es una manera de incorporar dentro del código otros archivos, ¿sí? Iba a decir fragmentos o funciones de funciones o fragmentos de código, pero puede ser cualquier tipo de archivo. Y por último vamos a ver netamente lo que es programación orientada a objetos, clases y demás. Respecto a lo que son funciones propias en PHP o funciones definidas por el usuario, algunas características parecidas, no iguales al tema de cómo se declaran las funciones respecto de cómo vimos que se declararon las variables. En el caso de las funciones no arrancan con el signo peso como en el caso de las variables, pueden empezar con una letra o guión bajo, ¿sí? Y los nombres de las funciones no son case sensitive, más allá de que por reglas de estilo, o lo que hablábamos la clase pasada, conservemos cierta forma de nombrar a las funciones, que en el caso nuestro creo que eran camel case, ¿no? Que utilizábamos, Franco. En este caso, particularmente, debería. Sí, Para sí. las variables dijo camel case. Perfecto. Para el tema de la función, inicia con el nombre en minúscula y la segunda parte de la función en mayúsculas. Creo que acá estaba mal escrito. Pero bueno, lo fundamental, más allá de las reglas de estilo, es que puede empezar con una letra o con un guión bajo, no con números. Las funciones pueden recibir parámetros, pueden también recibir parámetros opcionales. Ahora vamos a ver algunas cuestiones respecto a esto. En cuanto al tema de los parámetros, declaramos la función, el nombre de la función, y cada uno de los parámetros, fíjense que cada uno de los parámetros en sí son declarados como variables o son planteados como variables, pesos y el nombre de cada una de esas variables y el código que va a resolver la función. Pueden devolver valores, para lo cual usamos el return, ¿sí? Y el valor que vamos a devolver. Y los parámetros, como decíamos, pueden tener valores opcionales, que en este caso tengan en cuenta que se declaran, o sea, los parámetros comunes, como el par 1, y el par 2, que en este caso, par-2, que es un valor opcional o un parámetro opcional, que el valor justamente, por ejemplo, podría poner un par 2 igual null, ¿no? Entonces, por defecto, esa variable o ese par 2 va a recibir como valor null, o va a recibir un valor X que yo le asigne. Por ejemplo, si decimos una edad, puede ser que por defecto la edad sea 1, ¿sí? Entonces, si no ingreso ese parámetro, voy a asumir que para esa variable el valor es 1. Sí tienen que estar ordenados, o sea, no pongo los parámetros opcionales adelante, sino que los pongo al final. Los que sí van a ser obligatorios van al principio, los opcionales van hacia el final. Puedo tener más de un parámetro opcional, ¿sí? No es que solamente es uno y lo pongo al final, sino que puedo tener más de un parámetro opcional, pero los opcionales los pongo hacia el final de la función. Bien. Con respecto al tema de incluir archivos, sí, Yo me quedé en el tema de las funciones. Quería dale. saber si hay alguna forma de comentarlas. Sí, la misma forma de comentar el código que vimos la otra vez, o de una línea o múltiples líneas. ¿Se acuerdan que de una línea eran el doble slash o el numeral, el hashtag? ¿Sí? Esa es la forma de comentar en una línea. Ahora, si Ok. quiero comentar un bloque, es hash, el asterisco, y se cierra con asterisco hash. Ok. Perdón, es slash, no hash, la barra. Y para, ¿cómo se llama esto? Primero tenemos que poner qué recibe, después lo que hace y lo que devuelve. Los parámetros vamos de nuevo a la estructura de la función, por eso lo pasé bastante No, rápido. en los comentarios me parece que está diciendo. ¿Cómo antes de comentar la función? Claro, comentar la función arriba, antes de la función. ¿Esto? Claro, nosotros en C, ¿viste? O en C Sharp te hacen comentar arriba la función, poníamos 3 barras y te ponía ya por defecto el. No, esto, no. Acá, salvo que como. Son dos cosas distintas, chicos. Una cosa es comentar, otra cosa es documentar. Ah, documentar, perdón. No, los comentarios
digamos, comentar o documentar. En este caso, en lo que es PHP, esto lo ingresan ustedes a mano, no es que se los va a autocompletar. Ustedes van a, y depende el editor que utilicen, porque recuerden que PHP lo pueden escribir en un archivo de texto. No es necesario que utilicen algún IDE para desarrollar, pero bueno, depende del que utilicen, tendrá más extensiones, menos extensiones que les facilita algunas cuestiones. Pero siempre es función, el nombre de la función, los parámetros, si regresa un valor, el return, con el valor que va a regresar. El tema de comentarios es el mismo que manejamos a nivel de cualquier parte del código, no solo de las funciones. ¿Sí? Bien. Ok. Pablo, ¿Habría otra consulta, otra duda? yo te consulto así no pasás la diapositiva, Sí. si no te jode. Es, ¿cómo definís vos los parámetros que van a ser opcionales? O sea, que pueden llegar a estar como no. Como... De esta manera, o sea, yo el parámetro que es obligatorio, por ejemplo, es el caso de par 1, ¿sí? No le asigno ningún valor dentro de la definición de la función, de los parámetros que recibe la función, no le defino ningún valor, pero en el caso de que es opcional, yo lo que le estoy poniendo es un valor por defecto, ¿sí? Entonces, puedo o no pasar el parámetro 2, porque si no lo paso va a tomar el valor por defecto. Entonces, ese valor por defecto hace que ese parámetro se convierta en opcional. ¿Por qué? Porque si no paso valor, va a tomar el valor el que tiene por defecto. Si lo declarara como par 2 sin ponerle un valor por defecto y no le paso valor, va a tirar un error. Ah, ok. ¿Sí? Ah, yo entendí otra cosa. Y además pensé que esto también se podía usar para definir el tipo de variable que quiero que entre a la función. No, Acá eso no se define. no, no. Buenísimo entonces que preguntaron. No es que le asigna el valor, bueno, en este caso valor justo quedó, pero el que le definimos ahí, sino que si no recibe valor esa variable, va a tomar el que le definamos ahí. ¿Sí? Vamos a suponer que ahí en vez de decir valor, dice Pepito. Si yo al parámetro 2 no le paso valor cuando estoy invocando la función, va a tomar el que le definí ahí, Pepito. Bien. ¿Por qué decimos valores o parámetros opcionales o valores por defecto? Por lo que le decía antes. Porque al tener un valor por defecto, hace que si no le paso valor a esa variable, en vez de darme un error, va a tomar ese valor. Después lo puedo utilizar o no dentro de la lógica de la función. O sea, si yo le pusiera ahí, por ejemplo, un igual null o el mismo valor que les decía antes, Pepito, tranquilamente podría validar, o sea, podría verificar cuál es el valor que está recibiendo el parámetro, y si es el mismo que yo definí por defecto, puedo decir cómo lo trato, si lo trato o no lo trato, o sea, si lo tomo o no. Pero lo que va a hacer es que esa función no falle. ¿Queda más claro ahí? Sí, sí. Bien. Como poner no completó, capaz. O poner Claro, no ingresado. Y no se exacto, definen los tipos. A diferencia de C Sharp, por ejemplo, que exacto. es A restricto. ver, si no sé, me lo estoy imaginando más allá que lo puedo manejar de distintas maneras, pero si lo quiero como un valor opcional, como un parámetro opcional, le puedo poner un null como valor por defecto, porque más que un valor por defecto, es decir, si me pasas algo, buenísimo, si no me pasas nada, o sea, lo valido. Che, si es null, no le des bolilla, y si tiene algo, tratalo. O sea, toma ese valor. Pero lo importante de esto son esas dos cuestiones, que puede tomar un valor por defecto y que me va a servir para que ese parámetro sea considerado como opcional. ¿Había alguna otra duda por ahí dando vuelta? Perfecto. Yo tengo una duda. Vamos. Dos, más que nada. ¿Hay alguna forma de forzar? No sé si la palabra es forzar, pero viste que cuando vos ya tenés muchas funciones, ya llega un punto que hasta te olvidas de que me diga a estilo IntelliSense que ahí va un entero, porque uno se puede olvidar, y otra de asegurarme que lo que retorna, por ejemplo, yo necesito que retorne un entero, que sí o sí sea un entero. Ujú. Sí, como hablamos el otro día, que vos podés de alguna manera em, eh,
castear la variable, ¿no? Y podés decir que devuelva un valor entero, ¿sí? Que te garantices que devuelva un valor entero. Ahora, cuando consumís esa función o el resultado de esa función, también puedes validar que sea un entero, ¿sí? O que sea numérico, o que sea string. Ah, ok, ok. Sí, yo más que nada me refería, viste, cuando escribís la función y el mismo IntelliSense te dice, bueno, acá un entero que tiene el nombre tanto, y así, eso pasaba en C Sharp. Sí, pero recordá que lo Mm. que dijimos, una de las cosas que dijimos del tema del tipado de PHP, va a haber casos donde posiblemente necesiten y tengan que usar un tipo de datos, o sea, forzar o hacer más fuerte el tipado, pero por lo general no es necesario. O sea, no es que yo tengo que pasarle sí o sí un tipo de dato. Lo que puedo hacer dentro de la función es validarlo. Puedo validar que sea de tipo integer o no, ¿sí? También puedo decirle que el valor que tiene que pasar sea un string o sea un integer. Sí, puedo hacerlo. De la misma Ok, forma que ok, hablamos ok. de tipar las variables, o sea, le pongo los paréntesis int y el nombre de la variable. Pero traten de verlo como dos lenguajes, o sea, cuando hacen la referencia respecto de C# o de otro lenguaje que por ahí tiene un tipado más fuerte o mandatorio, la diferencia en cuanto al manejo de PHP, ¿sí? A veces uno tiene que apelar a la analogía para aprender más fácilmente algún concepto y a veces tiene que intentar limpiarse de algunos conceptos para no enviciarlos, ¿sí? O sea, cuando estoy viendo PHP, che, ojo que el tema del tipado, acuérdense, salvo en algunas cuestiones muy específicas, no es necesario. Y en otras, muy específicas, como decía recién, sí. Lo importante acá es, volviendo al tema este que por ahí generó dudas o yo no fui muy claro en la explicación, cuando digo valores por defecto o parámetros opcionales, es en realidad cómo utilizo el valor por defecto para terminar convirtiendo ese parámetro en opcional. Si a un parámetro declarado que no tiene un valor por defecto no le paso valor, error. Si tiene un parámetro por defecto, o tiene un valor por defecto, mejor dicho, puedo después hacer un tratamiento, pero lo que me garantizo es que si no le paso valor a ese parámetro, no voy a tener problema. ¿Sí? Diga. Me alegro. ¿Algo más? Eh, entonces, o sea, al vos poner par2 igual valor, no es que le estás obligando a que el par2 sea sí o sí un string. Eso se puede hacer, pero no es de esta manera. Eso habías dicho, ¿no? Vos a Entonces, par2 agarrás y decís función, nombre función, y le pasás en el parámetro 1 lo que se te ocurra, no sé qué, y al parámetro 2 le pasás 100, el valor sí. que recibe el parámetro 2 es 100. Ah, ok, perfecto. Listo. O No sea, le pasás, en el único caso en que par2 toma ese valor, que justamente se llama valor, el string valor, es que no le pases ningún argumento, ningún segundo argumento a esa función. Es en el único caso en el cual par2 va a tener el valor valor. Claro, no, sí, eso lo entiendo, pero era más que nada por el tema de especificidad de la del variable. tipo. No sé más. Claro, no se Claro. define el tipo de esta manera. Se define de otra manera, pero no de esta. Igual acá no estás definiendo tipo, ¿eh? Ojo, acá lo Claro, que estás o haciendo sea, es asignando un valor, son dos cosas distintas. Si querés definir un tipo, en todo caso deberías tener adelante la palabra string. claro, ahí está. Ahí quería saber cómo podía definirlo. Ok. Pero Igual acordate eso. no se puede en PHP, ¿eh? Lo aclaro ya de por sí, no Ah, se puede definir. Lo que digo ok. es que el ejemplo que estás viendo ahí, si fuera de otro lenguaje, tampoco te está diciendo que le estás definiendo un valor, un tipo. El tipo lo que termina haciendo es, acuérdense, es lo infiere del valor que va a tomar esa variable. En este caso es un string. En PHP no se define el tipo, ¿sí? Lo infiere al momento de asignárselo. ¿Bien? Recuerden eso que traten de esa parte, cuando la clase anterior decíamos, che, PHP es un lenguaje débilmente tipado, eh, es importante porque va a surgir en otros momentos también. Cuando utilicemos un objeto que en realidad es una clase que creamos, seguramente ahí tenga ese sentido de utilizar esa clase, declararlo como esa clase y utilizar esa clase, pero como tipo de dato, ¿no?
pero cuando estamos hablando de las variables, esto es algo que de alguna manera les va a romper de lo que traían ustedes, que es el tema de no tener que usar tipos. ¿Sí? Con lo bueno, como hablábamos la otra vez, con lo bueno y lo malo. Vas a encontrar escuela que te dice, no, si el que viene de Java o de algún lenguaje donde los tipos son recontra fuertes, importantes, a lo que pasa en PHP. Pero traten de alguna manera de intentar hacer ese cambio, de decir, che, en PHP no utilizo los tipos, la variable los infiere en función del dato que le estoy pasando. Bien, ¿algo más respecto del tema funciones? Avanzo. Bueno, si se aparece alguna otra duda más adelante, no hay problema, lo volvemos a tratar. Respecto a lo que es incluir archivos, acá vamos a hablar de dos formas, ¿sí?, de incluir archivos en PHP, que son el include y el require, ¿sí? Y básicamente las diferencias entre el include y require es que en el caso del include, si no puede acceder a ese archivo, hay algún problema para poder acceder a ese archivo, para poder incluirlo, me va a dar un warning, ¿sí? Como lo dice acá abajo, solo producirá una advertencia y en el caso del require me va a dar un error, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con uno y otro? O por ahí alguna explicación de cuándo usar uno y otro. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una función que requiere una conexión a base de datos y necesito que esa conexión exista, porque si no, no voy a poder seguir adelante, tengo que aplicar un require, ¿sí? Porque tengo que hacer que mi código funcione o se siga ejecutando en la medida que la inclusión de ese archivo se pueda dar. Y el include por ahí tiene más que ver con algo que no afecta sensiblemente a el resto del programa. ¿Qué es lo que hacen? En ambos casos copian todo el código existente en el archivo especificado. Y puede ser un fragmento de código, ¿sí? Puede ser que yo declaré toda una función por fuera del archivo actual. Vamos a suponer que estoy haciendo un programa de alta de usuarios y tengo alta.php donde manejo todo el alta de usuarios y después tengo uno que es conexión.php. En la conexión voy a manejar toda la función de conexión a la base de datos y alguna otra función adicional de validación o lo que fuere que necesito en el proceso de alta, pero que también la puedo utilizar en otro, ¿sí? No me quiero meter en que esto lo hacemos por tema de código reusable, sino porque la función o la funcionalidad que me permite el include o el require es copiar ese código existente en otro archivo dentro del archivo que estoy editando. Incluso podría, no es lo que nosotros hacemos en esta cursada, pero hablamos de que PHP nos permite también insertar código HTML. ¿Sí? Que muchas veces ponemos, bueno, en el eco respondemos con una parte con algún tag de HTML y alguna variable que traemos del backend. Podríamos manejar toda la parte del body o la parte del head de HTML. O sea, podríamos incluir parte de un archivo HTML, podríamos incluir parte de un archivo TXT. Lo que lo vamos a usar nosotros fundamentalmente va a ser para incluir código PHP. ¿Sí? ¿De qué manera? Lo que les decía antes, dependiendo del caso, ¿sí? La función o la problemática que intento resolver, puedo utilizar funciones ya declaradas de otro archivo o extensiones de código, otro código que tengo en otro archivo. Eso es básicamente lo que hace el include y el require. En un ejemplo va a ser mucho más claro. Y en la ejercitación, cuando tengamos que ver y vayamos avanzando, que en base a lo que suceda, por ejemplo, una estructura de decisión, algo que vimos recién en la ejercitación, si pasa tal cosa, incluyo tal archivo, si pasa tal otra, incluyo tal archivo, porque tiene comportamientos diferentes, porque tiene funciones diferentes. De esto lo importante es, include y require hacen lo mismo con la diferencia que lo que sucede cuando no puede leer uno o el otro es diferente. En un caso, en el caso de require es un error y en el caso del include es un warning. Sí. Sí, una preguntita. Bueno, acá me imagino que es lo mismo que en las funciones. ¿Yo primero tengo que declarar la función y después llamarla o la puedo escribir abajo y llamarla arriba en el código? ¿Se va a No, ejecutar de arriba hacia abajo? no hace falta que la declares anteriormente.
vos decís cuando usás una función que la tengas que tener declarada, Sí, no, no hace falta. Vos la vas a llamar y tenés que tener sí la declaración y el comportamiento de la función eh, dentro del dentro código. del script. Dentro Sí, del script tiene que estar y eso ya alcanza. Ok. sí, que ojo, esto que estamos diciendo acá hace referencia a lo que vos hablás. Puede ser que esté dentro del alta usuario PHP o puede ser que sea un archivo que estás incluyendo, que le Sí, estás sí, haciendo un sí. include o un require. No, porque ¿Sí? los ejemplos que compartieron los chicos, hay algunos que habían puesto una función abajo y la estaban llamando desde arriba. Yo por lo general las declaraba arriba para llamarla desde más abajo en el código. Digamos. Ahí un comentario ahí, Rubén. O sea, Sí. el poder se puede llamar y que esté declarado después. Funciona porque PHP lo que hace es realiza todo un análisis previo de lo que son todos los archivos, los include, los require, antes de ejecutarlo. Por eso permite justamente que uno pueda llamar a una función que todavía no está definida, entre comillas. Pero como buena práctica, nosotros sabemos de que se debe, la mayoría de las cosas, por no decir todas, se deben declarar antes de usarlas. Entonces, tanto sea que la función esté en un archivo, ¿sí? O en el mismo archivo, como buena práctica recomendada es siempre definan la función antes, ¿sí? Eso como una práctica general, ¿sí? ¿Funciona? Sí, funciona, si lo hacen al revés, pero es mejor al momento de, de generar código estándar ir por ese camino. ¿Sí? Acuérdense que funcione no quiere decir que esté bien. Ujú. Y esto también tiene que ver con lo que hablábamos de PHP te permite un montón de cosas y eso hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque, bueno, puede llegar a generarnos eso, ¿no? Include y require me parece que más allá de lo que puede aportar a nivel de reusabilidad, también lo hace a nivel de que sea legible el código y mantenible, ¿sí? Que van a ver que cuando empiecen a generar con la ejercitación distintos tipos de soluciones y empiecen a tener cada vez más código, va a ser bastante difícil seguir un desarrollo, una solución de muchas líneas de código y conviene por ahí ir particionando y generando esas funciones en este tipo de archivos que después lo van a ir incluyendo en la medida que lo vayan necesitando dentro de la solución. Tanto para decir, bueno, tengo una función que hace tal cosa, que es reusable en cualquier parte del código y en otras soluciones también, como para lograr de alguna manera un mejor orden. Pero bueno, básicamente es esto. Ustedes lo van a llamar. Ahora vamos a ver cómo es la sentencia para utilizar el include y el require y algunas características también adicionales, el include once y el require once. Pero bueno, seguimos avanzando. Básicamente es eso, es include y require. Van a copiar el código existente del archivo que le especifiquen y la diferencia entre uno y otro es el tipo de error que les va a generar en el caso de no poder acceder a ese archivo. Y eso de, a ver, claro, pero depende qué es lo que, yo te doy dos herramientas, vos usa la que quieras. Digo, me pongo en los zapatos del que creó PHP o de PHP en sí mismo, lo personifico y te digo, yo te doy dos herramientas, el include y el require. Vos podés tener situaciones donde que no se incluye un archivo te permite seguir con la ejecución del programa y tener un buen resultado, ¿sí? Y en otros donde ese archivo es crítico. Digo, si el propósito de eso es que escribe una base de datos y no tenés conexión, claramente, porque la que le ponés vos como desarrollador y a quién le estés dando la solución. O sea, lo que digo es, no en todos los casos siempre es mandatorio que se incluya ese archivo. Depende de lo que resuelva. ¿Sí? Totalmente. Y en esto es así.
¿sí? Hay cosas que te dan mucha más estructura y te permiten menos flexibilidad, pero bueno, te manejas dentro de eso. Acá te da esta flexibilidad porque hay distintas, vos podés decir, che, esto la verdad que no es vital para lo que tiene que resolver. Y lo manejo de otra forma. Si no lo pude leer y pasa esto, nada, le avisaré, pero puedo seguir con la ejecución. Después, son dos herramientas. Ustedes eligen cuál. Si para vos todo es un require, perfecto. Bueno, acá dos modificadores que son el include once y el require once, que lo que hace es que solamente, ¿sí? Más allá de que, o sea, solamente va a invocar ese archivo una vez. O va a incluir ese archivo una vez. ¿Qué significa? Que si ya lo hice con el tema de una conexión, no es que me va a repetir la conexión 2 veces. Si esto lo llevara al caso de un archivo que lo que hace es insertarme HTML, si yo lo pongo en 2 partes, por ahí estoy repitiendo 2 partes esos tags y ese código HTML. Pero si lo pongo en include once, solamente va a incluir una vez ese archivo. Lo mismo, son herramientas. Después ustedes en el desarrollo, en la codificación de la solución y en el diseño, mejor dicho, de la solución, van a decidir qué herramienta es la más apropiada. Bueno, creo que pensaba que había algún ejemplo de cómo utilizarlos a nivel de código, pero esto lo podemos ver cuando empecemos con la ejercitación. Por ahí seguimos con la parte teórica y vemos algún ejemplo de función y también algún ejemplo de inclusión de archivos. La verdad que la sentencia es bastante simple. Vuelvo un pasito para atrás. Ah, acá están, perdón. El include, ruta del archivo, ¿sí? Y el include once, lo mismo. Si tuviera que mostrar una ruta relativa, o por ejemplo, no sé, está dentro de una carpeta, lo mismo que utilizamos para otro tipo de posicionamiento es el nombre de la carpeta, barra y el nombre del archivo, y así sucesivamente. Pero es tan simple como esto, el include y el nombre del archivo que voy a incluir. Lo mismo para el require, tanto en el include once como el require once también. Sí. La carpeta donde empezaría la búsqueda del archivo es donde está el archivo de index. Exactamente. Sí. No, perdón, pará. Donde está ese archivo que vos donde estás codificando, ¿eh? Ponele que vos, el index está en el htdocs, ¿sí? Está en el raíz. Vos creaste una carpeta vas a poner ejercicio clase 2. Y ahí pusiste el index. Pero vos después agarraste y creaste una carpeta y pusiste, no sé, vamos a suponer que una carpeta de assessment. Y vos querés ir a buscar un archivo que está ahí, vas a hacer referencia desde el archivo que estás codificando, ¿sí? Si es el index, te estás parado desde el index. Si es otro archivo, desde donde está parado ese archivo. Es la posición relativa que tiene ese archivo dentro de tu solución. ¿Se entiende? No, no me queda todo claro. Yo no estoy, supongamos que estoy laburando desde el index y lo tengo, el archivo ¿Dónde lo está el tengo index? el ¿Dónde index está el está en index? la carpeta clase 2. Bien. Y Y estás armando un archivo que está ¿dónde? En la carpeta archivos. Que está dentro de clase 2. Está dentro de clase 2 archivos. Bien. Y ese archivo va a ser referencia a otro archivo que está o en la misma carpeta o en una carpeta, bueno, vas a tener que hacer, desde donde estás haciendo ese archivo, vamos a suponer que estamos hablando de alta de usuarios, ¿sí? Que está dentro de la carpeta archivos, y tenés un archivo que está dentro de esa carpeta archivos, no hace falta, lo mencionás como estaba acá, ¿sí? Desde el alta de usuario decís root archivo.php. Ahora, si dentro de esa carpeta archivos tenés otra carpeta que se llama, no sé, imágenes, ¿sí? Lo que vas a hacer referencia es a imágenes barra y el nombre del archivo. Ok. Te parás desde donde estás, desde ese archivo, desde donde estás llamando. Gracias. Lo que vamos a ver después algo práctico, un ejemplo. Sí, sí. Y vamos a ir con ejercicios y si llegara a resultar alguna duda a partir de ahí, lo vamos viendo. ¿Sí? Pero
Si estoy parado en el mismo lugar, yo no sé si sin un ejemplo por ahí con código, no les voy a generar más confusión, pero es lo que les comentaba recién. Este es el caso donde estoy dentro de la misma carpeta, entonces llamo al archivo root archivo. Si tuviera dentro de ese repositorio una carpeta adicional donde tengo otros, bueno, pongo el nombre de la carpeta, barra, y el nombre del archivo está dentro de esa carpeta. Después lo vamos a ver en ejercicios y si surge alguna duda, lo vamos conversando. Profe, ¿y cuándo se incluiría 2 veces un archivo o un script? Y lo que mencionaba, por ejemplo, de que utilices, no sé, el caso que te puedo mencionar en un HTML y pones 2 veces, no sé, qué sé yo, un menú. O pones 2 veces el Hola Mundo y te va a aparecer 2 veces el Hola Mundo. ¿Sí? Distinto es que hagas un include once y solamente traigas ese archivo una vez. Ok. Y No, ya lo incluyó. O sea, lo que va a hacer es usar la referencia de lo que ya incluyó anteriormente. No es que no va a funcionar el código. No es que te va a tirar un error el programa. Lo que va a hacer es que verificar, che, esto ya está referenciado, ya lo traje, sí, listo, utilizo eso. una preguntita, si Pruébenlo. yo tengo una parte de etiqueta PHP, viene una parte de HTML y otra parte de etiqueta de PHP, ¿no? Ujú. ¿Se ve una con respecto a la otra o son independientes? Cada script cuando abre y cierra la etiqueta, ¿es independiente del resto de la página? No sé si te estoy entendiendo. Ojo, yo el ejemplo que estoy mencionando, igual ahora me lo repetís para entenderte bien y responderte, pero el ejemplo que yo estoy mencionando no es algo que vamos a ver en esta cursada, no vamos a ver formularios HTML y sí, simplemente por ahí una respuesta, vamos a usar un eco o algo por el estilo. Pero ¿querés repetirme a ver si te entiendo bien la pregunta? Vos vas a No, ir voy a poner, intercalando. claro, voy a poner, abro PHP, Sí, hago un eco a la mundo, cierro PHP, incluyo, bueno, el include tiene que estar dentro del script de PHP, digamos, ¿no? sí. Abro otra vez el script de PHP, incluyo un HTML, cierro el PHP, abro otro PHP y quiero llamar una función que está en el primer script de PHP. ¿Se puede hacer dentro de la página o ya cuando lo cerrás ya Sí, no se sí, ve? lo único que te voy a, el mismo comentario que hizo Franco, si vos vas a estar siempre en PHP, porque el include es PHP, el eco es PHP, y no me acuerdo que todo PHP, abrís una sola vez PHP y no cerrás. El tema es cuando vos dentro de ese código PHP vas a querer meter HTML, ¿sí? Pero cuando haces el include trae lo que tiene el archivo, no es que estás codeando HTML, va a traer el contenido que tenga ese archivo. Pero sí, se puede hacer, sí. Ok, gracias. ¿Quedó claro? No sé si ese sí fue muy... ¿Quedó claro? O sea, vos podés, suponete que no haces ni include. Yo abro PHP y, no sé, pongo una función de PHP y cuando me devuelve ese resultado, cierro el tag PHP y me meto dentro de lo que es HTML. Entonces le pongo, no sé, qué sé yo, un P de párrafo, abro, pongo algo, cierro el P de párrafo, abro PHP. Suponete que en ese párrafo pongo el resultado de esta función es, cierro el tag del párrafo, abro PHP y le pongo la variable de PHP, la función que me devolvió antes. Sí, vas concatenando o de alguna manera vas metiendo dentro del código HTML código PHP o viceversa. Sí, sí, está claro. Puedes poner la fecha, por ejemplo, abajo, abriendo la calculadora arriba, por ejemplo, de la página. Tal cual, sí, vos hiciste una función en PHP y después mostrás o utilizás HTML para mostrar el resultado en un navegador y te traes el valor de la variable de PHP. Sí, Profe, cuando dicen abrir, cerrar PHP, por ejemplo, hablan del scope global del PHP, lo cierra, abre un HTML, lo cierra HTML y vuelve a abrir un HP. O sea, ¿a eso se refiere? es que viste que hablamos de cómo se inicia, cómo empieza un archivo de PHP, empieza con un signo menor, Menor, signo de pregunta, PHP. exactamente, y se Y cierra se con el cierra signo con signo de pregunta y mayor. Bien, cuando decimos abrimos y cerramos, hablamos de eso.
Claro, perfecto. Y abre lo mismo HTML, hace el doctype, abre, cierra y después abre una PHP de vuelta, El digamos. HTML no es que lo abrimos y lo cerramos. Lo que cerrás son los tags que HTML te pide que cierres, ¿sí? Por ejemplo, párrafos. Y un párrafo te pide que lo cierres. Por Entiendo. ejemplo, ¿sí? Pero ahora vos pones un BR que es un salto de línea y no tiene etiqueta de cierre. Claro. Pero Sí. HTML, Body, HTML, párrafo, todo eso. exacto. Perfecto, Ahora, entiendo. no se enrosquen demasiado con HTML porque no es fundamental, o sea, no es que le vamos a poner foco a HTML. Nuestra idea es trabajar sobre backend y posteriormente, o sea, todo esto que estamos haciendo es para terminar llegando a lo que es API y trabajar con un framework específicamente para el tema de API. Pero nada, surge de los mismos ejemplos que por ahí yo les estaba dando, las preguntas que ustedes hacen respecto a HTML. Pero la idea es, no se enrosquen con HTML, vamos a usar por ahí poquito para poder darle algún tipo de forma, si es que queremos alguna respuesta de PHP, pero no mucho más. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas por ahora con esto, no quiere decir que después surjan y que las vayamos viendo, pasamos a la parte de clases y objetos, que acá me parece que va a ser gran parte del desarrollo de la clase teórica de hoy. Si quieren avanzamos con esto. ¿Estás vos, Frank, para...? Dale. Bueno. Cierro yo, dejo de compartir. Bueno, como habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? Un poco vamos a ir de menos a más, en no solo empezar a conocer el lenguaje, que es lo que estamos haciendo junto con cómo desarrollar, cómo es la estructura, ¿sí? Qué características tiene, qué particularidades tiene, pero también habíamos hablado de que muchas de las cosas que ya conocemos y que de alguna forma estuvimos implementando hasta cuatrimestre pasado, es y se puede traspolar a lo que es PHP. ¿Sí? Entonces, ya conocemos todo lo que programación orientada a objetos y el paradigma nos trae y qué ventajas tiene a la hora del ciclo de desarrollo de software. Así que vamos a ver de qué forma PHP nos permite interactuar con ese paradigma, ¿sí? Yendo particularmente a algo fundamental, que es la clase y sus respectivas instancias en los objetos, para declarar una clase dentro de lo que es PHP, vamos a ver qué es con la palabra reservada class, ¿sí? Nombre de la clase. En este caso, la clase suele, por convención, suele estar en mayúscula, ¿sí? Es el único caso en que, a diferencia de los métodos, sí lleva mayúscula. Pero van a ver que hay varias, en ese sentido, reglas de estilo. En particular con la clase es cuando más diferencia suele haber, pero por lo general la clase debería ir con la primera letra mayúscula, ¿sí? Y después, como ya conocemos, con upper camel case. Después, yendo a lo que son los miembros de la clase, ¿sí? Tanto lo que sean los atributos como los métodos, van a ver que tienen tanto los atributos o mejor dicho, los modificadores de visibilidad, igual que conocemos, ¿sí? Y fíjense que tiene toda la parte de private, protected, public, _var, que son similares, ¿sí? Y static, ¿bien? Para definirlos, si no le ponemos ningún modificador, por defecto,
¿sí? El modificador va a ser público, ¿sí? Y lo mismo pasa con los métodos. Recordemos acá que como dato no menor, no va el tipo de dato, ¿sí? Lo vuelvo a remarcar porque es algo que por ahí, cuando vienen acostumbrados, lo ponen y no va el tipo de dato, lo que va es modificador, si quieren agregarlo, nombre de la variable con, en este caso, el signo pesos adelante, ¿sí? Y siempre con punto y coma. El modificador no es No es obligatorio. obligatorio. Ok. No. En caso que no pongamos nada, por definición va a ser público, ¿sí? ¿Y var qué sería, profe? Un Public barra var. sinónimo de public. Ah, lo mismo eso, ok. Exacto, si ponen var public, o sea, var variable o public variable, es lo mismo. Es una variante. Bien, fíjense que en general no hay grandes cambios. Los métodos van con la palabra function adelante para comentar que es un método, y después la parte de la firma exactamente igual que lo que vimos antes, ¿sí? Vamos a tomar los parámetros obligatorios y opcionales con lo que comentó Pablo hace un rato, ¿sí? Recordemos que sí es case sensitive, en este caso PHP, ¿sí? Distingue de mayúsculas y de minúsculas en nombre de variables, funciones y clases. En este caso sí. Pruébenlo. Van a ver que es case sensitive. Más que nada en la prueba más sencilla es hacer dos variables, dos clases y ver cómo se comporta. Profe, una pregunta. Sí, ¿No tiene constructor? todavía no llegamos. Ok. Hasta ahora estábamos viendo únicamente atributos y métodos. Ahora, seguramente en el slide que sigue, vamos a ir con la otra parte. ¿Gustavo? Sí, consulta, profe. ¿Los corchetes que están ahí dentro de la palabra parámetros es por algo en particular? Sí, en general corchete significa, por definición, en la mayoría de lenguajes, es que es opcional. Lo que está ahí queriendo decir esta escritura es que puede o no recibir parámetros. Ah, no es que si yo tengo varios parámetros lo tengo que poner entre corchetes. No. Esto simplemente, fíjate que acá también está con corchetes. Esto significa que lo que está acá adentro, ¿sí? A nivel sintaxis, es opcional. Siempre que vean en una firma corchetes, significa que en este caso acá, como lo vemos, significa que es opcional, ¿sí? Pero esto está, tómenlo con pinzas, esto que está acá es simplemente un anexo para explicar, ¿sí? Acá esto no lo van a poner ustedes, acá van a poner public, protected, public, static, ¿sí? Private. Bien, esto es simplemente para avisar que acaba el modificador, si es que quieren ponerle a su método, y que acá irían parámetros o no. Eso significa. Genial, sí. Entendido. Listo. Gracias. Bien. Hasta acá con esto. Fíjense que no es nada distinto. Yendo a la parte de ejemplos, vamos a ver que tanto en la parte de atributos como en la de métodos podemos poner
diferentes modificadores, ¿sí? Con o sin parámetros, los métodos, como se ve ahí abajo. Y el constructor, el detalle que vemos es que tiene una nomenclatura, ¿sí?, particular, ¿sí?, que es _construct. ¿Sí? Es una forma de escribirlo que pide y exige, en este caso, PHP. ¿Sí? Dato importante de esto es que no hay, o sea, PHP no permite la sobrecarga de constructor. ¿Qué significa? Que solo puede haber un constructor. ¿Sí? Si se quiere, hay formas de simular una sobrecarga en relación a la cantidad de parámetros que uno le envía a ese constructor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hay alguna forma de, mediante algún método, que nos permita a nosotros, en relación a la cantidad de atributos que se instancia al momento de hacer el new, decidir qué lógica aplicar. ¿Sí? En ese caso, está. Sí, chicos, la diapo está publicada ahí en el Classroom. ¿Sí? Si no se publicó, se está por publicar, pero está, ahora la vamos a compartir, no se preocupen. El constructor no admite parámetros. No, sí admite parámetros, Pablo. El constructor admite parámetros. El punto es que no permite una sobrecarga. ¿Sí? La sobrecarga es la redefinición del constructor en base a la funcionalidad. Pero igual se puede implementar. Tampoco es tan triste. Que no lo admita no quiere decir que no se pueda hacer. Lo mismo, No sé, lo mismo Franco, con las perdón. funciones. Lo mismo con las funciones. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Y si digo lo mismo con las funciones es porque básicamente, no sé si se darán cuenta, el constructor es una función. ¿Sí? No hay nada mágico acá. El constructor es una función que por convención se dispara al momento de hacer el new. Bien. Entonces, si el constructor, siendo una función, no permite sobrecarga, ninguna función permite sobrecarga por carácter transitivo. Profe, hay dos que están levantando la mano. Sí, sí. Estaba yendo a ver quién estaba primero, Rubén. Gracias. ¿Franco? ¿Sí o sí tiene que estar declarado conductor o puede ser implícito? Puede ser implícito. Gracias. Era eso. Era para saber si quiero una clase capaz. No es No obligatorio. persona. Ok. No es obligatorio. ¿Lautaro? Sí, consulto. ¿En PHP existen los métodos estáticos? Sí. Ok. Es más, si vamos para acá, al bueno, final, sí, me comí eso. tanto los modificadores, tanto los atributos como los métodos. ¿Sí? O sea, se pueden implementar sin problema. Lo que sí, y acá se viene lo interesante, es que la clase estática en PHP, ¿sí?, es una clase que no lleva la palabra static, ¿sí? Se define como clase normal, pero los miembros sí son estáticos. ¿Bien? Es la única diferencia. Si quieren declarar una estática, no va la palabra
o el modificador. Bien, objetos. Básicamente, instancias de una clase. Recuerden que dentro de PHP hay un objeto estándar, ¿sí? Que es una standard class. Y después van a ser objetos de, bueno, las clases que nosotros vayamos a utilizar, crear, etcétera. Pero por definición hay una std class, que es una standard class, que se puede generar como un archivo vacío, ¿sí? Un archivo que querramos usar para algo en particular. ¿Gustavo? Sí, consulta. Con respecto al tema de la clase estática, a ver si lo entendí bien. Cuando yo creo una clase estática no va la palabra reservada static, pero sí van los métodos y los atributos, tengo que poner la palabra reservada, static. Correcto. ¿Es eso? Ok. Sí, sí. Claro. Sí. Lo están pensando muy C ustedes. Y tienen que pensar un poco. Y bueno, ahí es donde tienen que salir un poco de la caja. Y van a tener que salir en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta clase. Lleva tiempo. Pero la idea es que puedan salir de pensar todo tan estructurado. Pero van a seguir utilizando, por ejemplo, un marco como es el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces ahí van a ver las dos partes, ¿no? Cómo ser estructurado con un paradigma dentro de un lenguaje tipado, fuertemente tipado, y cómo trabajar dentro también del paradigma en un lenguaje completamente distinto, donde las cosas son mucho más flexibles, ¿sí? Pero los conceptos y todo lo que estamos viendo van a ver que se pueden implementar perfectamente. ¿Sí? Les dije, PHP no tiene dentro de su definición sobrecarga de operadores, pero se puede hacer. ¿Sí? Se puede hacer de otra forma. Como les dije, en lugar de escribir 5 constructores, escriben uno y en relación a la cantidad de argumentos que se le pasan en new, le paso 1, hago una cosa, le paso 2, hago otra cosa, le paso 3, hago otra cosa. ¿Sí? Eso que termina siendo una sobrecarga. ¿Me explico? Exacto. Entonces, esa parte van a encontrar de que hay toda una parte que se complementa para poder utilizar determinadas cosas que son necesarias. ¿Sí? No son 100% relacionadas con C, C# o Java, sino que de alguna forma son necesarias para, por ejemplo, tener que hacer diferentes cosas con un mismo constructor. Bueno, eso ata también a diferentes patrones de diseño que se pueden implementar independientemente de si el lenguaje los trae nativo o no. ¿Sí? Así que en ese sentido lo vamos a implementar igual. Bien, yendo a los objetos, Gustavo. Perdón, profe. O sea que yo puedo tener una misma clase, o sea, por ejemplo, la clase persona creada en 5 maneras distintas porque tengo 5 parámetros diferentes. Y después cuando la llame la puedo llamar a clase persona y el programa directamente me va a direccionar según la cantidad de argumentos o de parámetros que le ponga a esa clase. Hoy lo vamos a practicar, pero vos, por ejemplo, vos podrías hacer un new de un auto pasándole el color y el precio, o pasando solamente el color. Claro, pero yo previamente que tengo que tener una clase. Tenés que tener una lógica dentro del constructor que defina si viene un argumento, le seteo el color, y si vienen 2 argumentos, le seteo color y marca. La clase es la misma, lo único que cambiás es cómo creas el objeto, nada más. Lo mismo que hace la sobrecarga de constructor, no estamos inventando nada nuevo. Simplemente lo estamos aplicando en PHP. No, pero bueno, y en el constructor no era que lo paso, o sea, lo que le paso solamente un parámetro porque no hay sobrecarga. No, una cosa. ¿La sobrecarga qué es?
y cuando yo agarro el mismo objeto le puedo agregar un parámetro adicional. No, la sobrecarga es que yo pueda instanciar una misma clase con diferentes argumentos, con diferente lógica dentro de cada constructor. ¿Sí? Yo puedo tener diferentes constructores en relación a la firma de ese constructor. ¿Bien? Bien. Ahora, yo tengo un constructor, dos constructores, tres constructores, y en relación a lo que le voy pasando es la acción que ejecuto. Bueno, en PHP no puedes tener más de un constructor. No se puede. Sí puedes tener uno que reciba uno o n argumentos y en relación a esos argumentos, internamente llamar a una función o a otra función. Perdón, ahí, Franco, no sé si esto va a aclarar, pero cuando veíamos recién funciones y hablábamos de los parámetros que tienen valores por defecto u opcionales, justamente es eso lo que se va a utilizar para no cambiar la firma del constructor, pero que el constructor internamente sepa, recibí 3 parámetros, pero uno de esos 3 parámetros vino con un valor, los otros 2 vienen por defecto. Entonces, en función de lo que recibe, es cómo va a crear el objeto. Pero la firma va a seguir siendo la misma, o sea, no va a cambiar, no es la sobrecarga que conocemos que o cambian los tipos o cambian la cantidad de argumentos y en función de eso es un constructor diferente. Acá es el mismo, que en función de lo que recibe es cómo se va a comportar. A ver si entendí, profe. Entonces, en el constructor va a tener seteados los valores por defecto, ¿no? Y si yo llamo a la función, a una función en vez de 3 argumentos que tenga el constructor con 1, solamente ese argumento se va a modificar, los otros 2 quedarían por defecto. Le vas a dar un tratamiento, sí, ponele que sí, que sea, vos le pasás el color, en el ejemplo que daba Franco, tenés un auto que le podés decir marca, precio y color, y si solamente le pasaste el color, vas a hacer algo. Porque los otros 2 los tenés definido, no sé, como nulo, le pusiste, no sé, un precio por defecto, pero lo vas a manejar de esa manera, en función de lo que recibís, es lo que después el constructor por dentro va a hacer. En vez de tener 3 constructores distintos, no, tenés uno solo, y lo que cambia es la lógica de cómo crea el objeto. ¿Cómo saber manipular ese constructor, digamos? Exacto, en función de lo que vos le pasaste y lo que, o sea, los parámetros que tiene, vos le pasaste un parámetro y los otros están por defecto, bueno, vos le decís cómo querés que se comporte en el momento de crear el objeto, en función de eso que recibió. Lo mismo que hablábamos con las funciones. Che, yo, no sé, la edad le pasé null. Bueno, si vos recibís null en la edad, hace tal cosa. O ponele valor por defecto, o aunque no recibas un valor por defecto, asignale este valor. Pero cuando lo veamos con ejercicios va a ser más simple. Creo que uno de los que mencionamos, el caso de auto, ahí es un ejemplo práctico de cómo utilizarlo. Pero Ok, gracias. es un solo constructor que modifica cómo crea el objeto o su comportamiento en función de los parámetros que recibe. Exacto. Ahí igual cuando veamos los ejemplos lo vemos en detalle, así que no se preocupen, siempre queda más claro cuando se ponen a hacer los ejercicios que en sí en verlo, porque de por sí es un cambio chico en el sentido de cómo se puede solventar, pero sí es un cambio conceptual de cómo se puede implementar en PHP. Bien, yendo un poco en este caso a la clase, como la clase puede, como vimos, puede tener tanto miembros de instancia como estáticos, nosotros podemos, para los miembros de instancia, acceder con el operador flecha, ¿sí? Como con
el operador doble dos puntos para acceder a los miembros estáticos. ¿Sí? La diferencia es que cuando querramos acceder a los miembros de instancia, vamos a hacerlo con la variable de la instancia. Así accedemos a los métodos y así accedemos a los atributos. Y la diferencia con los estáticos es que en lugar, como no hay instancia, vamos a acceder a los métodos y a los atributos estáticos con nombre de la clase doble dos puntos y respectivamente los métodos o los atributos. ¿Sí? Esa es un poco la forma. Es un cambio de sintaxis, pero cuando vean este operador van a saber que estamos accediendo a algo que es de instancia, y cuando vean este operador van a ver y se van a acordar de que estamos accediendo a algo que es estático. ¿Sí? Es un poco la forma en la cual podemos acceder a nuestros miembros de las clases. Bien. Dentro de lo que es las clases, vamos a tener un operador que va a ser pesos dis, ¿sí? Que es este que está acá arriba, que lo que nos va a permitir es acceder a, tanto sean los métodos como los atributos, en la propia clase. ¿Sí? Si yo quiero acceder a un miembro de la clase, lo puedo hacer, de la clase en la que estoy instanciado, lo puedo hacer con pesos dis, y acá es donde tienen que tener particular atención con el tema de el signo pesos, ¿sí? Si el signo pesos está en el dis, no va en la llamada ni al método ni al atributo. ¿Sí? Porque lo que suele pasar muchas veces es que ponen pesos acá y pesos acá y no va. ¿Sí? Si ya ven un signo pesos en el dis, que es así como se escribe, esto es obligatorio, listo. No va en el método, tampoco en el atributo. Bien, eso es muy importante porque si no, les va a dar error y suele ser bastante común ese error. ¿Sí? Después, la parte del dis no tiene más particularidades. ¿Sí? Es simplemente que nos permite acceder a algún miembro de instancia, ¿sí? Dentro de la misma clase. ¿Bien? ¿Dudas? Franco, disculpa, o sea que si yo no le pongo el dis y llamo directamente a validar, no me lo va a detectar, digamos, a la función. Correcto. Por más que esté ahí mismo. Okay. Exactamente. Es la forma de acceder desde la propia clase. No. La forma es con pesos dis. ¿Pablo? Sí, perdón. El signo pesos dis también sirve para usar con los atributos estáticos, ¿no? No. El pesos dis solamente sirve para instancia. Ah, para instancia. Ok. Para lo que es estático, buena pregunta, es con self. Doble dos puntos. Creo que está más adelante. Ok. Bueno. Pero sí, se diferencia justamente para no tener problemas, ¿no? O confusiones. Bien, dentro de lo que es, y seguimos viendo
toda la parte de los componentes del paradigma de programación orientada a objetos. PHP permite la herencia, ¿sí? Lo permite de la forma que vemos acá, con la palabra reservada, en este caso extends, ¿sí? Donde la forma de alguna forma de escribirlo es clase derivada, extend, clase base, ¿sí? Y para poder acceder al constructor de la clase base, en otros lenguajes lo usábamos con base, en este caso es parent, ¿sí? Y se accede como estativo. ¿Sí? Van a ver que hay diferentes formas o grandes diferencias en la sintaxis, ¿sí? Pero por lo general no cambia más que eso, ¿sí? La parte de la llamada, la parte del extend, y un tema no menor es que PHP no permite la herencia múltiple, ¿sí? No por lo menos directamente. ¿Sí? O sea, una clase no puede heredar de más de una clase base a la vez. Eso es algo que otros lenguajes permiten, de los que nosotros estuvimos viendo en la carrera. Conocemos que C# se podía. PHP no lo permite directamente, pero, como les dije, hay formas de hacer, ¿no?, alguna funcionalidad similar mediante el uso de interfaces. ¿Sí? Si llega el caso en el cual tengan que, por algún motivo, hacer herencia múltiple, directamente no se lo va a dejar, pero indirectamente pueden utilizarlo con interfaces. Sí, en C# te permite con interfaces también, pero no de la misma forma. Si ven, acá lo que permite es extender una clase y después, a su vez, puedes implementar una interfaz. Entonces, con eso se puede llegar a algo similar. Bien. Dentro de lo que es sí, ahí para no marearlo por cómo lo vieron, ¿sí? La realidad es que lo vieron con interfaz, si mal no recuerdo. Van a ver que tiene sus matices, pero en general la implementación se puede hacer con interfaz. Igual, dentro de lo que es el enfoque, van a ver de que nosotros, una vez que salgamos de lo elemental de PHP, nos vamos a enfocar en la implementación de frameworks, y van a ver que por lo general los frameworks ya por atrás arman toda la estructura, ¿sí? La estructura base para funcionar, y ya arman toda la cadena de herencias y se enfocan más en dejar funcional todo un enfoque mucho más limpio para el programador, y que priorice la funcionalidad, ¿sí?, frente a la estructura. Pero es importante que tanto los conceptos que fueron viendo vean que se pueden traspolar tanto en PHP puro como en la arquitectura de los frameworks que vayan a usar.
Bien, yendo a la parte de polimorfismo, al igual que no hay grandes cambios acá. O sea, en general los métodos se pueden modificar por las clases que implementan las clases base. Lo único que tienen que tener en cuenta en esto es la nomenclatura, ¿sí? Se implementa con la palabra parent, ¿sí? Es más que nada la sintaxis y la forma de estructurarlo lo que tiene que tener particular atención. Y las interfaces lo mismo, ¿sí? Lo único es la forma de llamarlas es con el implement, y se puede implementar, como comentamos, más de una interfaz a la vez, ¿sí? La forma de hacerlo es separado por coma, y por convención se suele poner la I de interfaz. ¿Qué estaría haciendo el profe? ¿Qué estaría haciendo el punto después del saludar? El punto concatena. Saludar devuelve un string, punto, espacio, punto, string. Te queda un hola mundo. ¿Sí? El punto en PHP funciona para concatenar lo que son cadenas de texto. ¿Sí? Volviendo a las interfaces, el detalle de la forma de implementarlo con la palabra reservada implement y el nombre de la interfaz con coma y la cantidad de interfaces que se quieran hacer, y después la convención de la I, ¿no? Al momento de definir el nombre, y la estructura de lo que es un poco la sintaxis es para reservar interface, y después los miembros que querramos que implemente la clase con la firma, ¿sí? Fíjense que hasta acá no hay grandes cambios. Del lado de las clases abstractas, lo mismo, ¿sí? Recuerden que las clases abstractas solamente pueden contener atributos y métodos, y para poder implementarlas con la palabra reservada extend, y es el modificador abstract el que define si la clase es abstracta o no. Yendo a los constructores, un poco lo que estábamos comentando y comenté hace un rato. Fíjense que un mismo constructor acá tiene, en este caso, dos formas de llamarse. Una es con 2 argumentos y otra es con 1. La forma de que esto funcione es un solo constructor, porque es solo lo que permite PHP, y después el parámetro opcional, seteándolo vacío. ¿Sí? Esto es un poco, no me acuerdo con quién lo habíamos hablado hace un rato. Esto era un poco a lo que me refería, ¿sí? Este ejemplo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Ahora, profe, una No tiene consulta. color, pero debe salir de fábrica con algún gris, algo así. Digamos, Sí, Julián. tengo un solo constructor, pero elegiría no darle todos los parámetros. No es una sobrecarga, algo así sería. En realidad es un único constructor. Después vos lo que haces es simulás una sobrecarga. En este caso, esto es bastante clásico, pero vos acá podrías empezar a definir un if y empezar a hacer lógica, ¿no? En base a una cosa u otra. Claro, digamos, si Pero tengo tales argumentos, hago tal cosa, algo así. Exacto. Pero la forma de
sobrecargar o de sobrecargar o de simular una sobrecarga, mejor dicho, en PHP, o sea, la más robusta, si se quiere, la tenemos ahí para compartir en el Classroom, es básicamente una pequeña lógica que lo que hace es valida la cantidad de argumentos que le mandás. Entonces, al validar la cantidad de argumentos que le mandás, vos podés tranquilamente decidir qué constructor utilizar, ¿sí? Esto es una especie de truco, si se quiere, para simular. No sé si se ve acá, pero fíjense lo que hace. Llama al único constructor que puede llamar y acá no recibe nada, pero PHP tiene una función que permite obtener los parámetros que se le envían, ¿sí? En base a eso, puede obtener los parámetros y a su vez puede obtener el número de parámetros. Son dos funciones distintas, que son propias del sistema, ¿sí? Y en base a eso, genera el string del nombre del constructor, se fija cuánto existe y llama una función. Todo esto no hace falta que lo entiendan a la perfección, pero esto es una especie de atajo para llegar a lo que nosotros conocemos como una sobrecarga. Bien, entonces, ¿qué va a hacer esto? Arma un string con el nombre del constructor y le concatena la cantidad de parámetros y este propio constructor, en relación a la cantidad de argumentos que le llega, llama a otra función. ¿Qué otra función? Acá están. Constructor 0, constructor 1, constructor 2. Y en base a esto define varios métodos que para PHP no existen, pero yo arbitrariamente los llamo en relación a la cantidad de argumentos que me mandan. Bien. Esto es una forma, por ahí, un poco automática para hacerlo. ¿Es la única forma? No. Yo puedo agarrar esta lógica y decir, si vino tantos argumentos en no null o en no vacío, ¿no? Hago una cosa o hago otra. Y listo, lo puedo hacer todo acá adentro. No tengo que hacer nada raro. Pero yo tranquilamente puedo decir, marca color en opcional y precio. Entonces yo puedo decir, si marca viene, color viene y precio no, hago una cosa, si no hago otra cosa y si no hago otra cosa. ¿Sí? Y lo puedo hacer todo acá. O puedo acá internamente llamar a diferentes métodos que son propios de la clase, pero que no son necesariamente un constructor. ¿Se ve eso? Constructor tiene que haber uno solo. Después, ¿qué hace internamente? Lo deciden ustedes. ¿Jerónimo? Franco, ¿se escucha? ¿Se escucha? Tenía una duda que había posteado un poquito más arriba. Quería saber qué tan válido es hacer, por ejemplo, clases semiflexibles que tengan 2 o 3 atributos definidos y después un atributo que acepte un array asociativo y ahí se le pueden meter todos los atributos que va a tener la clase. Entonces sería medio genérica. Sí, a ver, todo va a depender de la necesidad. O sea, yo creo que podés hacerlo, el problema es que te va a quedar en algunos puntos flexible, pero en otros puntos bastante arbitrario. Entonces, yo creo que lo podés resolver sin llegar a eso. Podés hacer clases que estén completamente definidas y extenderle la funcionalidad dependiendo lo que necesites, ¿no? Más que nada para llevarlo dentro a lo que es un estándar. Después vas a ver que PHP en general, como dijimos, estas clases que vemos acá, todo esto, si vamos a bien a bajo nivel del lenguaje, todo esto termina siendo arrays. ¿Sí? Todo esto son arrays asociativos que por atrás el lenguaje maneja de una manera, entonces se comporta performantemente de una forma que de otra, ¿no? Pero yo iría más
por lo tradicional, porque después, a la hora de implementar framework, si no, se te puede llegar a complicar llevar eso. Y si no, iría por una standard class. No sé si te respondí ahí. Si estás hablando, estás muteado. Ah, perdón, ahí vi el comentario. No, estaba escribiendo. Dale. Perfecto. Bien. ¿Hasta acá? Esto es un poco lo que hay a nivel teoría. Fíjense que en general es más un cambio de sintaxis y en algunos casos particulares de comportamiento, pero no es algo muy distinto de lo que conocemos en sí de la implementación. ¿Sí? PHP lo permite, tiene sus matices, como vimos, pero lo importante es que lo que no está, de alguna forma, se puede llevar a cabo, ¿no? Y eso es importante porque nos lleva a poder implementar lo que conocemos, ¿no? Entonces, eso es algo que es favorable. ¿Dudas? Bueno, ahí en el Classroom, ¿sí? Quedó publicado esta parte de la teoría, ¿sí? A su vez, le voy a publicar el documento, sí, es un artículo que hay en realidad de la sobrecarga en este caso de constructores, que no existe, pero cómo simular la sobrecarga. ¿Es la única forma? No. Como vimos, podemos hacerlo de diferentes formas, pero como para que lo puedan leer y si es que lo necesitan, utilizar. ¿Sí? Si les parece, si no tienen dudas, hacemos un break y cuando volvemos nos ponemos a hacer la ejercitación, donde vamos a poder implementar y ver ejemplos puntuales de esto que vimos. ¿Parece? ¿Pablo? Sí, pero pregunta, ¿lo del self lo vemos después? Sí, lo vemos con un ejemplo después del break. Ok. Son y media, volvemos a las 9, ¿les parece? Dale. Buenísimo.